Soy Ainara Ariztoy, pertenezco a la Asociación Funerarte y estamos en el cementerio de San Justo. El cementerio sacramental de San Justo está en el Cerro de las Ánimas de Carabanchel. Curioso, cuando menos, que un cementerio esté en este lugar con ese nombre pues tan cementeril, podríamos decir así. Es un cementerio que data del año 1847, si bien la licencia para poderlo abrir, para poder enterrar aquí a los primeros difuntos es de 1845. Se había prohibido el entierro en las iglesias antes, muchísimo antes, pero nos cuesta mucho sacar a los difuntos de las iglesias. No queremos perder esa protección divina para el día de la resurrección. Estamos en el primer patio del cementerio, origen de lo que es el núcleo, que actualmente es mucho más extenso, fruto de las ampliaciones y fruto, desgraciadamente, también de las epidemias. Casi que los patios se van ampliando en función de la necesidad de tener más sitio para enterrar, porque pasan cosas en la sociedad de Madrid. En este patio lo que tenemos de interesante es que vamos a ver el origen real de los cementerios. Aquello de que la muerte nos iguala a todos es verdad en patios como este, donde solo hay una estructura de nichos, que es el origen de los cementerios, como digo, pues al estilo de los cementerios franceses. Son claustros, bueno, pues formas rectangulares, a veces semicirculares, con estructura de nichos en pared, y lo que había antiguamente era fosas en el suelo. ¿Qué sucedía? El que tenía dinero se enterraba en un nicho. Daba un poco igual que fueras marqués, que fueras... Bueno, si tenías dinero, tu espacio iba a ser el mismo, el de un nicho, con tu lápida, tu lugar para poner tu nombre. ¿Los pobres dónde iban? Ay, amigos míos, pues donde vamos siempre, a la tierra, ¿no? Que es donde estaban las fosas comunes. En el siglo XIX, que es cuando datan estos cementerios sacramentales, el que tiene dinero, como digo, se entierra en un nicho, pero cuidado porque se entierra en la parte más elevada de la nichería. Ahora, si vas a comprar un nicho, es el más barato. ¿Por qué? Porque te tienes que subir a la escalera, el peligro, que en aquel momento lo que tenían muy presente era el tema de la resurrección, porque ellos creían en la resurrección de cuerpo. El día del Apocalipsis se iban a levantar los difuntos y iban a levantarse de cuerpo entero, ante lo cual había que conservar el cuerpo de la mejor manera posible. ¿Cómo? Pues subiéndolo cuanto más alto, más lejos de los bichitos, y además, bueno, por ponerle la nota romántica más cerca de Dios. Así que, como digo, la idea es muy importante. Este es el origen de los cementerios, que luego se desvirtuará aquella frase de que la muerte nos iguala. La muerte no nos iguala. La muerte nos va a llegar a todos, creo, porque todavía, bueno, igual hay alguna excepción, pero no nos va a igualar. Llegará después la moda de los grandes panteones, los grandes elementos arquitectónicos, pero aquí sí, como decía Mesonero Romanos, da igual ser príncipe que mendigo, que vas a estar enterrado igualmente en un nicho. Esta es la capilla del cementerio sacramental de San Justo, está consagrada a San Miguel y forma parte de la parte más antigua del cementerio, de la parte original. Bueno, de hecho, como podéis comprobar, aquí hay difuntos enterrados y se siguen enterrando. Estamos delante de la sepultura de Miguel Moya. Sabéis que fue el fundador de la Asociación de la Prensa, periodista, y si nos fijamos en su sepultura está muy bien acompañado por una escultura maravillosa, es un linotipista y es una escultura maravillosa de don Mariano Benlliure. Recalcamos lo de don porque creo que hay que reivindicar a don Mariano. Recordad que los museos, además de estar techados, de ser lugares cerrados, pueden ser lugares maravillosos como un cementerio. No deja de ser un cementerio, pero también es un museo al aire libre. En este patio tenemos ejemplos de varias esculturas del siglo XIX, originales de la época, y tenemos ejemplos de lo que ahora llamaríamos el crowdfunding, no sé si lo he dicho con acento
La suscripción popular. Es el caso de la sepultura de Ayala, que tengo a mi espalda. Adelardo López de Ayala fue un señor muy conocido en el 19, hoy día un poquito metido en el baúl del olvido. Tenemos también simbología funeraria muy habitual, como es el reloj alado, el tempus fugit, el tiempo vuela, y tenemos la columna truncada, generalmente asociada a gente que ha fallecido muy joven. El eje principal del edificio, la columna, se ha partido muy pronto porque bueno, pues ha fallecido con poquita edad. Este es el panteón de los marqueses de Linares, los del Palacio de Linares, los de Raimundita y el fantasma, la leyenda. Bueno, los marqueses de Linares no están aquí enterrados, estuvieron aquí en lo que se construía su lugar de eterno descanso, que está en Jaén, que es una cripta donde ellos dejaron además por escrito que querían descansar, pero como la gente de dinero tiene residencia de verano, de invierno, de otoño, también tiene panteón, no sé si de verano o de invierno, pero sí de transición hasta que llegaron a Jaén. Estamos en este panteón de los marqueses de Linares, donde hay buena parte de la simbología funeraria que vemos de manera recurrente en este y en todos los cementerios. Vamos a ver repetida simbología haciendo alusión a diferentes aspectos. Vemos aquí la cornucopia, el cuerno de la abundancia, haría alusión a la preocupación de quien aquí descansa por el crecimiento, por la economía, por el desarrollo general de la sociedad. Y tenemos aquí un símbolo maravilloso que se ve bastante poquito. Fijaos que es un círculo. Si lo miramos bien, no es un círculo como tal, es una serpiente que se está devorando a sí misma, se llama Ouroboros y para los cristianos sería la representación de Dios, capaz de devorarse y resucitar por el bien del resto. Estamos viendo uno de los símbolos más románticos, por así decirlo, de los cementerios, difíciles de ver, no es algo habitual, que son los lacrimorios. Son esos frascos que tenéis a mi espalda, normalmente eran más pequeños, eran una especie de botecitos donde se guardaban las lágrimas. Es muy romántico, generalmente las mujeres, que eran las que podíamos llorar en público, guardábamos las lágrimas en esos botecitos y después se venía a echarlos el día del aniversario o de cumpleaños de difunto para rememorar la tristeza de haberle perdido. Otro de los símbolos funerarios que vemos habitualmente, la corona de siempre vivas en un cementerio, y además fijaos con lazos en cruz. ¿Por qué? Porque en el siglo XIX te regalaban coronas casi por todo. Ahora o estás muerto o estás en la Fórmula 1. Pero las coronas en el XIX eran motivo también de cumpleaños, bodas. ¿Por qué sabíamos que era de difunto? Por estos lazos en cruz que nos estaban marcando el luto en las flores. Tenemos aquí otro de los símbolos importantes en el ámbito funerario, antorchas a la funerala, antorchas boca abajo, un término que vamos a robar del ejército porque llevar las armas al revés se dice llevar las armas a la funerala. Suena mucho más a muerti, pero es un término que robamos del ámbito del ejército, como os digo. Antorcha boca abajo representa la muerte. ¿Por qué? Porque si tú pones fuego boca abajo, el oxígeno se evapora, se va y el fuego se extingue. Tenemos a nuestra espalda dos de los ángeles más bellos del cementerio. El ángel en el ámbito funerario vive una evolución a lo largo del siglo XIX. Comenzará siendo un ángel andrógino, ángel clásico, pues con esa característica de no saber muy bien si es un hombre o es una mujer. Continuará siendo una ángela, claramente una mujer
además pues con formas femeninas, ya con rostro claramente diferenciado, y terminarán siendo lo que conocemos como plañideras o dolientes. Pierden las alas y se convierten en esas mujeres que acompañan en piedra el descanso eterno, pues generalmente con gesto compungido, gesto reflexivo o gesto de rezo. Estamos en un cementerio sacramental y no hemos explicado la diferencia entre los cementerios sacramentales y los cementerios municipales. El cementerio sacramental es un fenómeno que se va a dar en Madrid, que se da a tenor de la prohibición de enterrar en las iglesias, porque las propias hermandades sacramentales tienen un problema. Para entendernos, las sacramentales son, salvando las distancias, pero por hacernos una idea, como las hermandades de Semana Santa, que nacen pues por solidaridad, por ayuda, por criterio solidario, como digo. A la prohibición de enterrarse en una iglesia, los hermanos de la propia sacramental no tienen un lugar para el descanso eterno. ¿Qué hacemos cuando fallece, por ejemplo, un sacerdote? ¿Dónde lo enterramos si no podemos llevarlo a la iglesia? Las hermandades van a pedir al ayuntamiento la venta de los terrenos para poder hacer el cementerio en inicio para sus propios hermanos, y Madrid va a llegar a tener hasta 9 sacramentales, de las que actualmente conservamos únicamente 4. Esta es una de las esculturas más espectaculares que tiene el cementerio de San Justo. Es una escena íntima, es una escena de despedida. Ella se despide de su esposo en ese último momento antes de perder el último hálito de vida que le queda. Es una escultura majestuosa, está realizada en mármol de Carrara y, si os fijáis, el mármol de Carrara tiene clase hasta para ensuciarse. El polvo cae de manera diferente cuando la piedra es buena, parece que tiene ese toque elegante incluso para estar manchado. Es una escena doméstica en la que ambos personajes están vestidos, lógicamente para estar en casa. Lo que a mí más me llama la atención es que esto antes era un único bloque de piedra y ahora tenemos el detalle de los cojines, la blonda, el rosario, el detalle de la apertura de la manga del caballero que se ve justamente en el puño. Bueno, creo que podríamos estar hablando de esta escultura 37.000 minutos. Este es el Panteón de Hombres Ilustres de la Sacramental de San Justo, un panteón maravilloso que va a dar eterno descanso a pues personajes de las artes escénicas, escritores, gente que estaba enterrada principalmente en nuestros cementerios en origen y que al desmontar esas otras sacramentales había que darles eterno descanso. Tenemos, por ejemplo, pues a Espronceda, tenemos a Larra, tenemos a Ramón Gómez de la Serna, tenemos también a mujeres, que hay que decirlo, tenemos a Blanca de los Ríos, a Jerónima Llorente, y un panteón espectacular, semicircular. Yo siempre me lo imagino como un escenario en el que echadle un poquito más de imaginación, porque nos faltaría una escultura de Querol, una mater, una madre haciendo alusión a la inspiración, a la creación, y un ángel de bronce maravilloso de Aniceto Zamora, pues también tristemente desaparecido. Gracias a Antiguos Cafés de Madrid por haberos atrevido a venir a un cementerio a pasear con Funerarte. Gracias por poner el foco donde hay que ponerlo, que es en el arte, que es en la historia, en la tranquilidad y en las cosas maravillosas que recogen las historias de este cementerio y de cualquier otro al que vayáis. En Funerarte ponemos en valor el arte funerario. En el cementerio de San Justo tenemos 6 rutas y nada más os digo que en alguna hasta nos atrevemos a cantar. Así que atreveos a venir, que hay que tener miedo a los vivos, no a los muertos.